Muy buenas tardes con todos y con todas. El día de hoy, la cuarta fecha de nuestro Congreso Internacional Los Negocios en la Era Digital, se viste de gala para recibir al doctor Antonio González Grez, de Chile, especialista en educación híbrida y tecnologías y diferentes tipos de competencias de investigación alterna, especializado por la Universidad de Sevilla, director de la Unidad de Investigación e Innovación Digital, académico e investigador de la Universidad Playa Ancha y embajador de DITED. Para nosotros es un gran honor presentar al doctor Antonio González Grez, y para darle el agradecimiento y bienvenida plena de nuestra facultad, damos pase a nuestra decana María Elena Díaz Bracamonte, quien lo recibirá con el honor que merece. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Buenos días, estimado Antonio. Agradecerle su participación en este congreso y bueno, escuchar sus sabios consejos y que nos comparta lo último que hay hoy en día en tecnología, que mucho nos va a servir. Bienvenido, Antonio. Damos pase al doctor Antonio Grez para que empiece su ponencia. Bueno, ¿cómo estás, Antonio? ¿Qué tal? Bienvenido a la Universidad Autónoma del Perú. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. El escenario es tuyo. Perfecto, muchísimas gracias. Les agradezco principalmente la invitación. Este es un espacio muy, muy interesante, el que quisiera compartir con ustedes. Agradezco la presentación. Y en general quisiera iniciar con, vamos a colocar acá en el chat un enlace para que puedan participar. Haré lo mismo si es que logro hacerlo en Facebook, o si alguien me puede ayudar para que lo peguen en Facebook y la gente que está a través del Facebook Live pueda también participar. Esta es una presentación que yo utilizo, es Nearpod, es una herramienta que permite que la audiencia pueda participar de mi presentación. Ahora voy a compartirles pantalla para que comencemos a visualizarlo. Uno de los elementos interesantes que nos promueve la herramienta de Nearpod es precisamente la posibilidad de que, estando a distancia o estando en la sala de clases, por ejemplo, yo pueda trabajar de manera interactiva con los estudiantes. Voy a presentarles acá, un momentito. Esta vez sí. Acá les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan iniciar. Ustedes me confirman si ya se está visualizando. Perfecto, Antonio, estamos ya visualizando tu presentación. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, esta presentación ya veo que hay varios usuarios de Nearpod, ya hay varios que están conectados, así que les agradezco a aquellos que están participando, y a aquellos que no, bueno, en la medida que se vayan sumando, el enlace va a estar ahí en el chat, y imagino que alguien de la organización también ya lo tiene que haber pegado en Facebook Live. ¿De qué se trata un poco esto? Yo creo que acá, y lo que quisiera compartir con ustedes es una serie de elementos que hoy día están planteándose desde la perspectiva del marketing y en la perspectiva de la educación. Estamos en un escenario VUCA, ¿cierto? Que es un escenario que es volátil, que es incierto, que genera mucha incertidumbre. Es un momento también muy hiperconectado, y la disciplina del marketing y la disciplina de la educación pareciesen estar como en carriles distintos. Sin embargo, lo que quiero proponer el día de hoy es que efectivamente existe una convergencia, existe puntos comunes, y que algunos elementos durante el transcurso, ¿cierto?, de ambas áreas están vinculados. Y la temática de hoy, en el fondo, es descubrir esos vínculos y descubrir cómo de alguna otra manera ambas se complementan en temáticas en las cuales también nos suscribe, ¿cierto?, dentro de esta temática más bien del desarrollo en una universidad, del desarrollo como estudiante, del rol que yo debo cumplir como académico y del rol también que tengo que cumplir como esta otra contraparte que muchas veces no se visibiliza, pero que es muy importante, que es toda esta parte que da soporte al tránsito del proceso formativo, y que son los funcionarios no académicos. Bien, lo primero, a aquellos que ya están conectados, me gustaría comentarles aquí, a aquellos que se están integrando y que es primera vez que conocen o que utilizan Nearpod, comentarles que acá, en este costado de acá, ustedes pueden pinchar, ¿cierto? Colocan su correo electrónico
voy a colocar mi correo personal, ¿cierto? Solamente para mostrarles, mientras les estoy pidiendo que, ¿cómo ven el futuro del marketing? ¿Ya? ¿Cómo ustedes piensan que es este futuro? Entonces, basta con que ustedes se coloquen acá, escriban, pueden buscar una imagen si la quieren representar con una imagen también. Y en este costado donde están las notas, que yo agregué en mi correo electrónico, ustedes pueden ir haciendo notas de la presentación que estoy haciendo y así también les va a llegar a su correo electrónico una copia de la presentación. Bien, dicho esto entonces, me gustaría ir conociendo su parecer de las 27 personas que están acá. ¿Cuál es la visión que tienen acerca de este futuro? ¿Cuál es el futuro del marketing, piensan ustedes? ¿Cuáles son los escenarios donde se va a movilizar? ¿Qué es, en el fondo, el futuro de toda esta disciplina? ¿Cómo lo ven? Basta con un pequeño post para poder participar e ir conociéndonos también, ir conociendo un poco a esta audiencia que está conectada. Ya son 29 los que están conectados, así es que ahí comienzan entonces las participaciones. Muchas gracias, Oriana, Kiara, Yank. Perfecto. Más avanzado entonces, con muchas estrategias más y más adaptado a lo digital, ¿sí? Eso también contempla varios elementos ahí que tienen que ver con la personalización, que es un tema también muy relevante. La tecnología hoy día nos habilita hacia allá, nos posibilita, ¿cierto?, llegar más en el uno a uno. En los años 90 se hablaba de la teoría del marketing one-to-one, pero lo difícil que era y lo costoso también que era desarrollarlo, aplicarlo. Hoy día es muchísimo más sencillo, es muchísimo más asequible. El tema está en cuál es la estrategia que voy a seguir. Entonces también muy interesante esa figura. Más globalizado, más exigente, un mundo omnicanal e interactivo, sí, efectivamente. Cada vez más vamos a tener mucho más interacción, cada vez vamos a tener mucho más contenido y cada vez más las personas van a tener que tener mejores herramientas para poder filtrar información. Entonces ahí también estamos ya vinculando ciertos elementos. O sea, yo voy a estar expuesto a una gran cantidad de información, pero también tengo que yo formarme en capacitarme y adiestrarme de alguna otra manera a poder filtrar información. Y eso también tiene que ver con un posicionamiento que tiene que ver con la figura de la curación de contenidos. Ya también vamos a hablar acerca de eso. Creo que el marketing se implementará en diversas plataformas, ¿sí? El metauniverso, exacto, sí, es un elemento que ya está sucediendo, que efectivamente está trascendiendo a distintos escenarios. Avanzará muchísimo, yo pienso que usará el olor más la tecnología puede avanzar tanto que podamos oler algo a través de la pantalla. ¡Wow! Efectivamente, acá hay muchos estudios que ya están trabajando en una web semántica y sensorial. Eso implica, efectivamente, como bien dice acá Luis, va a apuntar hacia esta figura de tener más y mejores experiencias cercanas a las situaciones físicas a través de pantallas, a través quizás no tan solo de pantallas, sino también de otros formatos que también se están estableciendo y que también vamos a revisar el día de hoy. Inteligencia artificial aplicada a la toma de decisiones, eso es lo que está sucediendo hoy día. Y ya se está mezclando con otras tecnologías como Machine Learning, como elementos también que van a aprendizaje profundo, donde efectivamente las máquinas ya están como incorporando cierta autonomía, a pesar de que siempre la máquina va a requerir, ¿cierto?, en este ámbito de la creatividad, ¿cierto?, de la persona que está a cargo de tomar las decisiones. ¿Cómo nos ayuda la tecnología? Nos ayuda y nos asiste en el procesamiento de datos, que efectivamente es bastante más acucioso si lo hiciéramos sin estas herramientas. Y hoy día además nos va ayudando en términos de ciertos patrones. Eso también lo vamos a tocar porque es un tema que está muy candente actualmente. Se utilizará más los medios digitales para la publicidad que efectivamente hoy día ha volcado hacia otros parámetros. Ya, efectivamente estamos volcándonos hacia las historias, estamos volcándonos a estas, por ahí también mencionaba lo omnicanal, estas historias omnicanal donde efectivamente las marcas ya dejan de ser un patrón establecido y cada vez más se acercan a sus consumidores, a sus usuarios también.
Yo veo el marketing como una oportunidad de mejorar estrategias para potenciar marcas. Exactamente. Y también tu marca. ¿Ya? Ojo con eso. Tú eres tu propia marca, por lo tanto también eres parte de este proceso. Entonces, la invitación siempre a ver esto tiene que ver con ese involucramiento del observador. El observador, en este caso estratega, marketero, publicista, estudiante, docente, académico, funcionario, rector, todos tienen que comenzar a establecer un vínculo con la tecnología de una manera estratégica. Perfecto. Bien, tengo muchísimas, luego se los voy a compartir para que también ustedes tengan estas mismas visiones. Hemos leído algunas solamente para poder comenzar y continuar con la presentación del día de hoy y no extenderme tanto en el tiempo. Entonces, las ideas centrales que vamos a trabajar el día de hoy es marketing y educación, ¿ya? Que esa es un poco la figura, la convergencia y algunas cosas de futurología, que en realidad son cosas que están pasando hoy, que se están testeando y que lo más probable es que tengan una evolución y una situación de manera directa que va a impactar en la vida de las personas. En este escenario, ¿cierto? Las ideas principales que vamos a tocar, que vamos a revisar, tiene que ver con qué está pasando en este contexto, qué sucede hoy en día en esta vinculación, ¿cierto? Del medio en el cual se moviliza de alguna otra manera en los ambientes de aprendizaje. Hay que entender también que el ecosistema de aprendizaje no necesariamente es la situación escolar, la educación superior, el posgrado, sino también una suma de cosas que yo estoy aprendiendo de manera informal. ¿Ya? Hoy día hay una gran riqueza y que complementa la educación formal, la educación informal. Existen MOOCs, existen cursos de distintas casas de estudio que son gratuitos, que si yo quiero pago, por ejemplo, por el certificado, pero el resto de los demás elementos tiene que ver con esa posibilidad de acceder, que hoy día es mucho más sencillo y más fácil que hace unos 20 años atrás. Pero ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que somos capaces de resolver? Y ahí también caemos un poco en ciertas sensaciones, en ciertos vicios. Como por ejemplo, el que viene a continuación, las fake news. Hoy día es demasiado difícil, ¿ya?, interpretar efectivamente si una noticia es cierta o no a primera vista y a primera fuente. Por lo tanto, tenemos que ser responsables también de que estas noticias, de que esta información sea certera. Si yo, por ejemplo, voy a armar, una clase a través de contenido que descargo de internet, tengo que ser consciente de que ese contenido debe estar respaldado por algún sentido. Si yo voy a hacer una campaña y utilizo un recurso del cual no tengo propiedad, también voy a estar haciendo un mal uso de esta tecnología. Entonces, lo importante de esto, en el fondo, es entender que este medio, hay un elemento de verificación, hay un elemento de evaluación también del trabajo y de los recursos que yo voy a suscribir para poder elaborar mi trabajo propiamente tal, mi generación de contenido. Porque también estamos invitados no solo a ser consumidores de contenidos digitales, sino también a ser productores. En este escenario, también tenemos una sensación de elección. Hoy día, los usuarios, ¿ya?, tenemos una sensación de elección, es decir, tenemos la sensación de que estamos eligiendo todo lo que queremos. Yo no sé si están así, en verdad. Y aquí pongo algunos ejemplos, ¿ya? Nosotros tenemos la sensación de que elegimos nuestras películas, nuestras series a través de Netflix. Tenemos la sensación de que elegimos las canciones que queremos y los grupos que nos gustan en Spotify. También tenemos la sensación de que viajamos a donde queremos y que Waze nos simplemente ayuda a transitar mejor. E incluso, ya buscamos pareja, ya pensando en que nuestra elección, ¿cierto?, es la que está preponderando en la mediación de esta tecnología. Pero lamentablemente, detrás de esta tecnología hay algoritmos. Algoritmos que efectivamente están ayudando a tomar una decisión. Pero, ¿eres tú consciente de aquello? ¿O dejas que efectivamente la máquina elija por ti? Y ahí entonces, como si estuviésemos en Matrix, ¿cierto?, eliges qué pastilla. ¿Cuál es la que prefieres? ¿Estar consciente del uso de la tecnología o efectivamente dejas que la máquina actúe por ti? Entonces, este mensaje que yo coloqué inicial antes de esta imagen, hay una sensación de elección, hay una sensación de que está democratizado,
pero efectivamente lo que está detrás de esto son algoritmos que van efectivamente ayudándote a tomar decisiones, pero también sesgan cierta información. Ejemplo, Netflix te va a proveer de una cantidad de películas que van a estar en función de lo que él cree que a ti te gusta, porque las va organizando en función de tus patrones anteriores. Es decir, tu patrón es de películas de acción y de ciencia ficción, por ejemplo. Por lo tanto, Netflix en adelante te va a proveer y te va a mostrar en su parrilla programática aquellas películas que están asociadas a ese patrón. Pero resulta que a lo mejor a ti te gustó en una determinada o en un determinado momento ese patrón de películas. Resulta que hoy día tú quieres ver películas infantiles porque quieres compartir con un sobrino, con un hijo, con un nieto, etc. Y el patrón que tú tienes de Netflix le va a costar buscar contenido asociado a esa figura, porque efectivamente está parametrizado en función de tu perfil, de las características de lo que generalmente te gusta. Y entonces en la oferta no va a encontrar, sino que vas a tener que buscar y vas a tener que bucear contenido respecto de una película infantil, por ejemplo. Lo mismo sucede en Netflix, en Spotify, lo mismo sucede en Waze. Waze te va guiando por la ruta más corta, se supone. Pero ¿qué certeza tienes tú de que efectivamente sea la más corta y no sea la que el algoritmo prefiere para ti en ese momento? Son cuestiones que tenemos que observar, porque efectivamente estamos tomando decisiones en torno a muchas apps que efectivamente están tomando decisiones por nosotros. ¿Qué decir, cierto?, de una aplicación que me ayuda a tener una pareja que pueda hacer de alguna otra manera el match conmigo? Esas cuestiones también tienen que ver con algoritmos que están prefiriendo ciertas características tuyas de cómo tú te fijaste en una persona o no en otra, ¿ya? ¿Por qué elegiste a una persona y no a otra? Y esos patrones van quedando almacenados. Por eso es tan importante y por eso también es muy relevante el contexto de la educación en los contextos digitales, porque necesitamos, sí o sí, estar conscientes de esto. Lo peor, incluso, sería entrar en una era del no elegir. ¿Qué significa esto? En algo súper sencillo y que aquellos que son usuarios de Netflix les tiene que haber aparecido en algún momento. ¿No estás seguro de lo que quieres ver? ¿Elijo yo por ti? Y finalmente hace un random, ¿cierto? Hace una búsqueda aleatoria. ¿Aleatoria? ¿O busca dentro de los patrones que tú tienes previamente concebidos? Entonces, desde la perspectiva de quienes se dedican al marketing, es una herramienta súper potente porque yo puedo conocer efectivamente cuáles son los gustos de las personas y esas datas o esa información anteriormente no estaba disponible. Yo podía tener ciertos parámetros. Si yo, por ejemplo, busco o hago publicidad, por ejemplo, en Facebook, yo tengo cierta cantidad de información acerca de las personas y son variables más bien de segmentación, pero variables blandas, variables cualitativas. ¿Qué es lo que sienten las personas respecto de una imagen, de una película, etcétera? Es tanto así que si nosotros pensamos, por ejemplo, en las imágenes que representan a las películas, ¿ya? Esos imágenes como el que se ve acá, ¿cierto? Esta chiquitita, ¿cierto? Estas miniaturas de la película. Estas miniaturas, en el fondo, para ti como usuario son distintas que para otro usuario. No todos los usuarios tienen las mismas carátulas chiquititas, las miniaturas. ¿Por qué? Porque a ti te impactan una determinada tipo de imagen, un determinado tipo de color, un determinado tipo de contenido dentro de la imagen, que es muy distinto o dispar de lo que le puede representar a un otro dependiendo de sus características. Y eso es un poco también las características que generalmente habíamos aplicado al ámbito del diseño para poder persuadir, para poder comunicar, para poder tener comunicaciones estratégicas. Hoy día todo esto es de manera dinámica. Y la asistencia, la inteligencia artificial nos va ayudando entonces a que efectivamente estos patrones además nos vayan significando nombre de usuario, ¿cierto?, con el patrón. Y efectivamente el match es mucho más certero. Pero a veces puede tener sesgos. Y eso es algo que también tenemos que respetar. Hoy día, ¿cierto?, hay elementos que nos muestran que hemos pasado de la era Gutenberg a la era Zuckerberg, ¿cierto? Hoy día ya Facebook deja de ser Facebook, o sea, va a llamar Meta, va a ser otra plataforma y efectivamente va a transitar hacia cuestiones un poco más exclusivas y
comienza todo un modelo medio extraño, porque efectivamente las grandes, ¿cierto? Las que se llaman o que se denominan actualmente GAFA, ¿cierto? Que es Google, que es Apple, que es Amazon, que es Facebook, van entonces como posicionando ciertos patrones. Hoy día Google está entrando al mundo de la educación. Google tiene un patrón súper potente respecto de esto. En el fondo está estableciendo micro carreras, micro credenciales para poder validar ciertas competencias de un rubro, por ejemplo, en el ámbito de la informática, y además de establecer un patrón de qué sería lo que debe aprender una persona en esa área, también está articulando, ¿cierto?, con posibilidades de trabajo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué sucede con estas carreras que son más largas? ¿Qué pasa con las credenciales tradicionales, ¿cierto?, del pregrado, del posgrado, cuando vamos a tener en juego también a estas grandes, ¿cierto?, que van a ir colocando y posicionando también sus modelos de formación? Ahí también entonces el sistema educativo también tiene que hacer una vuelta de tuerca, porque efectivamente de dónde se ha alimentado esas nuevas ideas que tienen estas grandes empresas multinacionales, de lo que sucede con las personas. Algo que efectivamente el sistema educativo no ha logrado cuajar del todo, porque no está en función de las necesidades formativas, sino que está en función de la enseñanza principalmente. O sea, podemos hablar de que el sistema educativo no está en función directamente del aprendizaje, sino más bien de la enseñanza, porque eso es lo que puede regular, porque no puede regular el aprendizaje. Pero vamos a ver en una lámina posterior cuáles son entonces los riesgos de solo quedarse en esa figura. Esta figura también contempla una temática que va más bien desde la linealidad, ¿ya? El hipervínculo aparece con Internet, y esto hace que efectivamente se genere un fenómeno que se esperaba desarrollar previo al desarrollo de Internet, pero que estaba dentro casi de la ficción. Hoy día, ¿cierto?, para nosotros es sumamente cotidiano colocar un hipervínculo dentro de una presentación y que esto nos lleve a una página web, etc. Pero eso, o ese pequeño actor secundario de nuestra historia con la tecnología, ha hecho que efectivamente la linealidad se rompa. Y hoy día, por ejemplo, nosotros podemos, antes de esto, ¿cierto?, entendíamos que la secuencialidad era la única forma de aprender. Es decir, desde leer el libro de la página 0 hasta la página 100 que termina, y desde ahí entonces yo podía hacer una construcción de lectura de esto. Hoy día la lectura es multidimensional, incluso los mismos autores intencionan dentro del texto que tú busques otras referencias para entender desde dónde él está construyendo su narrativa, por ejemplo. Y así, en el fondo, esto ha ido como desarrollándose en un modelo que nos va llevando a distintas temáticas. Desde la perspectiva del aprendizaje, ¿cierto?, estamos ya no sobre el contenido grueso, grande y voluminoso, sino que estamos yendo hacia generar cápsulas de aprendizaje. Esas cápsulas de aprendizaje están establecidas en estrategias de microlearning, y este microlearning ya está llegando a un nivel más menor que tiene que ver con el snack learning, que en el fondo son estas piezas pequeñitas que nos van enseñando ciertas cosas. Match. Primer match. ¿Qué disciplina hace eso? ¿Qué disciplina reduce un gran contenido para persuadir y buscar el interés de su usuario? Lo dejo ahí. Vamos a continuar. La problemática entonces es el siguiente. O sea, el sistema educativo es una institución creada para cubrir necesidades de un mundo diferente. Estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando cuando efectivamente necesitábamos tener mucha mano de obra para poder ejecutar ciertos procesos, ciertos parámetros, y de alguna otra manera funcionaba, ¿ya? Pero hoy día esa dinámica ya no funciona, porque el mundo cambió, no cambió solo por el coronavirus, sino que viene cambiando hace bastante tiempo. Y el barco del sistema educativo viene crujiendo hace bastante. Solo que ahora se evidenció mucho más fuerte porque quedó en evidencia las prácticas de enseñanza, la forma que de alguna otra manera se proyectaba a través de estos escenarios que eran más digitales, ¿cierto? Y de alguna otra manera se comenzó como a abrir la caja negra de la sala de clase. Es decir, mi práctica comenzó a quedar en evidencia porque además yo podía ser visto a través de estas videoconferencias. Y eso también implica en la forma en que yo estaba organizando o estaba estableciendo estrategias para yo aprender desde la perspectiva del estudiante. Y desde la perspectiva del sistema educativo, esto como que no comenzaba a cuajar, como que efectivamente hay algunos elementos que me favorecen como institución, porque hay una disminución en los costos, es porque también yo puedo organizar y puedo controlar ciertos procesos,
Y quizás también la efectividad de las reuniones vía esta videoconferencia pueden ser mucho más efectivas que tener que trasladarnos a tantos lugares y hacer más efectivo el tiempo. Estos elementos, ¿cierto? Plantean, bueno, esta es una lámina que plantea un poco lo secuencial que venía siendo un poco el formato de clase, y ahí lo vamos a comentar con mayor profundidad. Este es un segmento de una película de Chaplin, ¿cierto?, donde muestra una línea de proceso, y donde él va mecánicamente haciendo algo que hoy día lo puede establecer un robot, y sin ningún problema, y efectivamente va a ser más eficiente que él. Pero en esta secuencialidad aún nos mantenemos en el sistema educativo, aunque parezca raro. También pasó en este escenario, ¿cierto?, que nos encontramos con un escenario donde la enseñanza remota de emergencia se estableció como en el aprendizaje en línea. Y la verdad es que son cosas completamente distintas. El aprendizaje en línea se va a generar en la medida en que se establezcan estrategias que están en funcionamiento de esta lógica. La enseñanza remota de emergencia, que es lo que vivimos parcialmente durante el año 2020 y lo que va de este, ha sido una solución parche, entre comillas, porque no había un entendimiento claro sobre la figura del e-learning. Acá hay varias cosas que van sucediendo en el AC y DC, ¿cierto? En el antes del coronavirus y después del coronavirus. Antes del coronavirus nosotros no nos preocupábamos tanto de qué estaba pasando con los elementos digitales de la enseñanza, sino más bien nos preocupábamos que se mantuviese una secuencialidad, un cierto nivel de proceso, una cantidad de horas asociadas a contenidos. Estos contenidos tenían que ser expresados en distintos tipos de horas, y finalmente esto se resumía en un trimestre, semestre y finalmente una carga anual que daba como resultado una calificación de si estoy aprobado o no estoy aprobado, y la figura que está acá, ¿cierto?, que nos plantea el aprendizaje. La verdad es que nos preocupa más la calificación que saber si la persona está aprendiendo o no. Y ese también es uno de los elementos que hace crujir este barquito. Y ahí efectivamente ganan estas entidades donde nos están enseñando que quizás en un periodo de 6 meses podemos enseñarle a alguien herramientas para poder desarrollarse profesionalmente y tener un empleo sin la necesidad de pasar por una educación superior tradicional. Por lo tanto, tenemos que revisar y generar también procesos de autocrítica para evaluar qué está sucediendo. Este es un momento clave, es un momento de bisagra en el cual aquellas instituciones que logren invertir en el análisis de su praxis van a poder surfear de mejor manera en estos ambientes VUCA y en esta cosa que comienza como a sonar muy fuerte, ¿cierto?, que es la obsolescencia de las instituciones educativas. Tienen que invertir, hay que revisar, y esto no es solamente la función de un rector, no es solamente la función del cuerpo académico, es toda la comunidad. Es la comunidad de estudiantes, es la comunidad, ¿cierto?, de académicos, es el todo. No es solamente una parte de este proceso, sino que son todos los actores que hacen parte de la comunidad. Y esto también se vincula con estas herramientas del marketing, ¿cierto? Un cliente educado, ¿cierto?, es un cliente con la chequera abierta. Esta es una jerga que proviene del marketing. ¿Por qué educamos? ¿Por qué el marketero tiene que enseñar? ¿Por qué el publicista tiene que enseñar? ¿Por qué el diseñador tiene que enseñar? Porque tiene que colocar en común lo que él sabe hacer y que la empresa no sabe. Por lo tanto, esta figura también se acompaña y también se vincula porque efectivamente alguien que está relacionado al marketing y la publicidad y el área comercial tiene que de alguna otra manera constantemente estar educando, enseñando a un público objetivo que requiere de ese proceso de enseñanza para poder tomar decisiones dentro de una gama de productos, ¿cierto? Esa es la función principal. No es solamente vender. Esto si yo logro educar, voy a generar este proceso, pero previamente no. Y si lo hablamos desde la perspectiva del sistema educativo, ¿cierto? Si yo logro enganchar a alguien con mi praxis, con mi temática, con mi disciplina, efectivamente él va a estar mucho más motivado, se va a generar esta motivación extrínseca que va a generar la motivación intrínseca ¿y qué va a generar? Va a generar el impacto que va a desarrollar las actividades que yo le estoy proponiendo, pero desde una motivación, no desde la figura de que tú tienes que hacerlo para cumplir y para obtener una calificación. Esa lógica es la que hay que romper. Bueno, acá hay una figura bastante más desde el humor, ¿cierto? Has olvidado que cómo tener una conversación sin PowerPoint. Responderé todas las preguntas al final. Una lógica, ¿cierto?, de lo que ha estado pasando en este contexto y un poco también cuando nos olvidamos de que somos personas, de que la tecnología es simplemente un medio
por el cual podemos procesar datos, podemos tomar, digamos, consejos para tomar decisiones, podemos establecer rutas de información, podemos establecer rutas de aprendizaje en el caso de la enseñanza. Por lo tanto, tenemos esa mixtura, tenemos varios elementos, pero no podemos dejar de ser personas para poder contactar con personas. Que sea a través de un medio digital, eso es independiente de la comunicación. Finalmente, en el tiempo en que yo estoy acá sincrónico con ustedes y las personas que van a ver la grabación posteriormente están leyendo no solamente mi presentación, no están leyendo solamente, sino también mi tono de voz, mi comunicación no verbal, los gestos que estoy haciendo, la figura que estoy tratando de imponer, y eso tiene que ver también con la comunicación que efectivamente puede ser en presencia digital o en presencia física. Entonces, estamos hablando de que las personas están siempre presentes, solo que muchas veces nos olvidamos de que tenemos que actuar e interactuar con las personas independientemente del modo. Y eso es algo que se nos ha venido también encima a propósito de las nuevas costumbres y digamos, esta, entre comillas, como nueva realidad, ¿verdad? Pero que en efecto son elementos que se añaden a nuestra vida y que van conformando una cultura distinta, una cultura digital que se va a ir imponiendo cada vez más por todos los elementos que trae como beneficio. También hay riesgos, pero también están siendo más altos los beneficios y eso está generando entonces el cambio cultural. La empatía digital en este escenario también va a ser partícipe, ¿ya? O sea, en la medida en que yo esté claro sobre cómo la otra persona está sintiendo, está visualizando o está pensando sobre, por ejemplo, mi clase, yo voy a poder establecer un vínculo directo y mucho más cercano. Lo mismo el estudiante, si yo logro conectar con el profesor, logro conectar con mis compañeros, mi aprendizaje va a estar mucho más motivado y mucho más potenciado que quedándome aislado. ¿Ya? El aislamiento hoy día de verdad que no va a funcionar porque efectivamente son mucha la cantidad de datos que tenemos que procesar, son muchos los estímulos a los cuales estamos expuestos y en ese escenario entonces el aprendizaje colectivo, el aprendizaje cooperativo y colaborativo van a cobrar cada vez más importancia. Por lo tanto, vamos a tener que comenzar a desarrollar, independientemente del modo, esta empatía digital, esta empatía por el otro. Esto también nos va a llevar a tener una convivencia digital distinta, a poder regular esos espacios. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una biblioteca física, yo no voy a ir a hacer ruido a esa biblioteca porque sé que efectivamente es un lugar de silencio, es un lugar donde la gente lee, donde la gente de alguna otra manera se puede estar estudiando o puede estar tomando un descanso a través de un libro de ocio. Sin embargo, esa norma no está escrita en ningún lugar. Esa norma de guardar el respeto, eso es parte de una transferencia cultural. Lo mismo va a pasar con el tema digital. El hecho de que, por ejemplo, lleguen correos después del horario de trabajo no debiese ser, y eso es una figura de autorregulación de las organizaciones, porque tengo que ser empático con el otro que efectivamente también tiene que ponerle fin a su jornada laboral. Y así sucesivamente hay un montón de otras cosas que van a ir sucediendo en el tiempo y que van cambiando la cultura y que por ende va a ir generando distintos espacios para los elementos de nuevos espacios de comunicación y nuevos elementos que van a ser incidentales en las tomas de decisiones. La motivación y la persuasión, ¿ya? Motivación y persuasión viene, ¿cierto? La publicidad sabe muy bien de esto, ¿ya? La publicidad efectivamente no genera necesidad, ¿ya? Sino que estimula el deseo. Y en ese sentido, ahí también está el rol hoy día muy pregnante, muy necesario, que deba cumplir un poco este profesor en un escenario distinto. Hombre del marketing, ¿cierto? Que también tiene que ir pensando en cuál es el impacto de las nuevas tecnologías. Ahora vamos a ver un pequeño videito acerca de esto. Me dicen si se escucha.
herramienta escaneando el espacio físico. Entonces, muy bien, entonces este video nos muestra un poco la figura de la realidad aumentada, la realidad virtual, ¿cierto? Que en el fondo puede potenciar y puede obviamente llevar experiencias distintas. Esto no va a hacer que uno aprenda más, ni tampoco va a hacer que aprenda más rápido, sino que va a tener una experiencia distinta. Y esta experiencia tiene que también, digamos, el sistema educativo en términos generales tiene que ir incorporándolas como parte de estos procesos. Hay un proceso también que va a estar vinculado a la generación y al desarrollo de competencias digitales. Estas competencias digitales tienen que ver con la posibilidad de crear estos ambientes, con la posibilidad de ser receptor de estos ambientes y la posibilidad también de difundir estos ambientes. Ambientes que van a dar mucho más sentido al tema del aprendizaje, porque hoy día la convergencia de tecnología va a dar cada vez más fuerza a distintos elementos. Ahí, en solamente esa tecnología, lo que acabamos de ver en ese video, hay mezcladas como 7 u 8 tecnologías que por separado no lograban concluir el resultado final, ¿cierto?, de esta ballena sobre el espacio físico. Pero cuando se juntan y cuando logran conversar estas tecnologías, van generando un tramado distinto. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Hay una trama de muchas capas de tecnología que están funcionando en paralelo para obtener un resultado específico. Ahora, es tarea, ¿cierto?, de las áreas disciplinares tomar esos recursos y ver cómo puede servir para poder establecer nuevos alcances, nuevos aprendizajes y también una figura que no es menor, cómo impacta a la persona cómo se ve impactada con estos elementos. Y cuando estamos pensando en esta persuasión, en esta motivación, si nos quedamos solamente con los elementos tradicionales y no vamos incorporando los elementos que están emergiendo, nos vamos a quedar con una educación muy atrasada. Y esos son elementos que no tienen que ver con tener o no tener esta tecnología, sino más bien qué es lo que podemos hacer con la tecnología que tenemos. Aquí me pasé un poquitito. En este escenario, ¿cierto?, tenemos estos elementos de las expectativas, lo intencionado, la educación formal y lo informal. Y la invitación es que no solamente nos quedemos con lo que aprendemos en la situación formal. La situación formal maneja un currículum que está asociado a ciertas necesidades que están apareciendo en el mercado laboral, pero que hay un cierto desfase, ¿ya? Hay un cierto desfase, por lo tanto, los elementos estructurales de los currículums van a dar pie a que efectivamente puedan tener un escenario, digamos, de falta de actualización. Por lo tanto, en esa figura también es importante el rol del estudiante, es también importante el rol que él establezca al también trabajar ese aspecto que tiene que ver con su autoformación. Hay elementos también que hoy día se están utilizando mucho conceptualmente, que es el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Es decir, no solamente estás aprendiendo en lo formal, sino también en lo informal. Y eso informal también forma y pasa a ser parte de los recursos internos que nacen de ti al momento de resolver una problemática. Mientras más de esto tú tengas, mejor evaluado para ser en el mercado laboral y mucho mejor en los escenarios que vienen a continuación. Se están levantando una serie de competencias, entre comillas, que se van a requerir para el año 2025, que está aquí a la vuelta de la esquina, y que son, en su mayoría, tienen que ver con la autonomía, con la creatividad, con la forma crítica de ver los procesos, y etcétera. Son todos elementos que no son automatizables. ¿Por qué? Porque la tecnología se va a hacer cargo de todo lo que sea automatizable. Aquello que no lo es y que te convierte en más humano, efectivamente va a ser un patrón
de acción mucho más necesario, en el cual vas a tener que incorporar más trabajo y más horas de estudio. Las competencias digitales. La competencia digital acá esta es como la competencia digital del docente, pero implica también el rol de las distintas áreas que conforman la academia. Tenemos entonces elementos que van a ser necesarios para resolver desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje. Ya vimos que el marketero, el publicista tiene que enseñar, el diseñador tiene que enseñar, los profesionales en general tienen que enseñar sus proyectos, tienen que saber persuadir, y el académico también tiene que ser capaz de motivar. Y esos son elementos que se conjugan dentro del desarrollo de las competencias digitales. Las competencias digitales vienen a ser una especie de tramado donde las disciplinas convergen. Y ese es un elemento muy importante de poder incorporarlas dentro de los procesos formativos, tanto formales como informales. Este es un modelo que es el modelo de la DICOM Edu. Si lo quieren buscar, así lo pueden rankear, y aquí tienen más en detalle cuáles son estas temáticas, qué es lo que se espera, cómo resolver. Son elementos guías, ya no son las cartas fundamentales de las competencias digitales, sino más bien guías para poder orientar cuáles son los elementos que van a ser más pertinentes a mi comunidad de aprendizaje. Y eso va a ser dispar porque claramente cada organización tiene su propia lógica, su propia cultura. Y esa es la intención y la gracia de revisar estos frameworks como para poder orientar qué es lo que vamos a hacer a la interna. Hoy entonces la educación, esta es una frase que puede causar mucho revuelo, pero que dice que hoy la educación debe solucionar problemáticas de calidad y cantidad. Tiene una déficit de estudiantes y también hay en algunos sectores déficit de profesores. Desde el punto de vista de la calidad, muchas veces está centrado en más bien la calificación, que esa calificación está asociada a evaluaciones estandarizadas, y esas evaluaciones estandarizadas finalmente se transforman en el objetivo del proceso de enseñanza. Y ahí entonces entramos en un sinsentido porque finalmente la enseñanza se va a basar en la evaluación posterior que va a recibir el estudiante. Y ahí entonces es donde estamos como complicados. Lo mismo pasa desde la perspectiva del estudiante. Si yo solamente estudio el PowerPoint que me entrega el profesor y no hago ninguna profundización mayor que ese mismo material, me estoy haciendo yo un daño, me estoy disparando yo al pie porque esos son solamente enunciados. Es una figura muy parcial de lo que yo debiese aprender en torno a esa disciplina. Entonces, ¿esto es tarea de un solo actor? No, la verdad es que, insisto, es una tarea de la comunidad. Y bueno, finalmente plantea que efectivamente la tecnología hoy día, desde la entretención, lo que estábamos conversando hace un rato, está también incorporándose a esto. Hay temáticas como Kahoot, hay Quizzes, hay varias herramientas que nacen y parten desde la figura más lúdica para incorporarse al mundo de la educación. ¿Y qué decir de la gamificación? Los breakout edu, la forma que incluso esos mismos elementos pueden ser parte de una estrategia de marketing, puede ser parte de una estrategia comunicacional y puede ser parte de una estrategia didáctica. Entonces, convergen, las disciplinas convergen. Y eso es un poco el escenario hacia donde los quiero movilizar. ¿Cómo es que aprendemos? ¿Ya? Hay varias otras elementos que nos plantean. La neurociencia hoy día ratifica ciertos elementos que tienen que ver con lo socioemocional, que es muy partícipe, que es muy potente, que en el fondo en ambientes más relajados las personas aprenden mejor, en ambientes donde efectivamente se les proveen de los recursos para que puedan efectivamente tener un conocimiento más adecuado a la temática que están planteando y tener retos y desafíos, son parte de los elementos que hacen que el aprendizaje hoy día sea una de las ciencias de estudio. Jerarquizar, ¿cierto?, estas necesidades, plantear efectivamente cuáles son estas necesidades que tienen las personas. Desde el marketing, ¿cierto?, cuando yo quiero hacer una campaña, planteo, ya, voy a llegar a este grupo objetivo, y estos van a ser, y estas son las características, los estudio, reviso y analizo. ¿A quién yo le voy a dirigir esa comunicación? En la educación no se hace, y eso es uno de los elementos que también genera choque. ¿Por qué? Porque en el resto, en el contexto en el que se mueven los estudiantes, eligen de una manera distinta, posicionan sus necesidades y también satisfacen sus deseos. Pero en el sistema educativo es una camisa de fuerza en la cual el estudiante no tiene mucha fuerza de cambio, no tiene cómo incorporar contenidos que quisiera revisar, y eso también hace que finalmente esto se vaya generando una cierta bulia. Hay un porcentaje muy alto de la deserción, estudios latinoamericanos que muestran aquello, que hay los números asociados a las altas deserciones
están vinculados al aburrimiento del estudiante, al no convencimiento del proceso formativo y al no creer en la propuesta formativa de la institución. Ahí entonces tenemos algunos elementos que tenemos que rescatar y que tenemos que comenzar a visibilizar que efectivamente hay otras ciencias que nos pueden ayudar a poder desarrollar mejor esta temática. ¿Qué decir, por ejemplo, de las temáticas que están vinculadas a las plataformas? ¿Ya? Las plataformas donde se está edificando, entre comillas, este conocimiento. Las plataformas más complejas del tipo Blackboard, Moodle y Canvas y otras que tienen una gran cantidad de herramientas, mientras no se simplifiquen y terminen siendo una figura más simple para los estudiantes, para los profesores, para la comunidad en general, van a ir quedando en la obsolescencia. De hecho, Moodle, que es una de las plataformas que ha sido siempre históricamente muy utilizada, está bajando ampliamente su utilización y está dejando paso a las grandes, que ya lo mencionábamos, Google con Google Classroom y Microsoft con Teams. Entonces, el efecto que podemos estar causando con estos, con la implicancia de herramientas tan complejas como esa navaja suiza que está ahí, ¿cuántas de esas herramientas finalmente yo voy a ocupar? Este es un proceso que no es lineal, este es un proceso que en el fondo se tiene que ir alimentando de lo que está pasando en el contexto, de las necesidades que están emergiendo y también de las características de nuestros estudiantes. Un vistazo un poco hacia el futuro, ¿cierto? Plantea que en estos escenarios los ecosistemas de aprendizaje diversos van a ser cada vez más adaptables, van a ser cada vez más personalizables, y en eso nos va a apoyar mucho la tecnología. Ahí entonces se están acercando los elementos que van a estar incorporándose a distintos patrones de procesos formativos. Lo que yo decía hace un momento atrás, digamos Google, la academia Google ya tiene parámetros que te permiten aprender una cierta cantidad de cosas sin la necesidad de un patrón de tiempo, de un patrón de estructura y tampoco a través de una cantidad de tiempo mayor al que necesita la disciplina en particular. Sea bueno, sea malo, sea de calidad o le falten algunos elementos, eso es lo que se está como debatiendo, entre comillas, pero mientras eso sucede y el sistema educativo se mantiene tal cual, el otro va evolucionando de acuerdo a las necesidades que va detectando del mercado. Entonces, ¿hay una alerta? Sí, hay una luz de alerta a este respecto. Esta siguiente la vamos a pasar y vamos a ir al fenómeno de la convergencia. ¿Ya? Y aquí nos vamos entonces a vincular con estos elementos ya mucho más cercanos. ¿Cómo es que se hace el match finalmente en esto? Aquí vamos a ver un video, ¿ya? En Chile se llama Gallito Inglés, hay otros nombres que están asociados a, si no me equivoco, lo tenía aquí anotado porque no me acordaba de los nombres en otros lugares, está la pelea de pulgares, hay otro, no me acuerdo bien, que era algo chino, pero tiene distintos nombres, pero es este juego de los deditos. Ahora vamos a ver un pequeño video que un poco nos va a explicar desde la experticia y la neurociencia cómo es que se estimula a la persona. ¿Bien? ¿Qué habéis hecho con el pulso chino? Acabáis de vivenciar, de vivir cómo es el sistema de recompensas dentro del cerebro. El sistema de recompensas tiene 3 fases, ¿sí? Tiene una primera fase, que es cuando yo os he dicho, oye, ¿queréis jugar? Y habéis hecho, bueno, si no, vamos a jugar. Se genera un deseo, y ese deseo se da en toda la región de nuestro cerebro límbico, ¿vale? En toda el límbico, lo que es la nuez. Y ahí se activa un órgano muy chiquitito que tiene una gran relevancia en el aprendizaje. Se llama la amígdala. Esa amígdala se excita, se pone a tope y empieza a liberar una cantidad ingente de neurotransmisores. Pero hay uno específico que conecta el límbico con el prefrontal, que es la dopamina. Entonces hay una invasión de la dopamina a la corteza prefrontal y aquí se inicia la segunda fase, que es la fase de la acción, la que habéis puesto en juego para poder desarrollar el pulso, para poder vencer al compañero o la compañera que tenéis enfrente. Y habéis puesto en juego todas y cada una de vuestras funciones ejecutivas. ¿Alguien de aquí no ha inhibido un impulso? ¿Sí? ¿No habéis tenido una automotivación por venga, voy a ver si... ¿Sí? ¿Ha habido un autocontrol emocional cuando vas perdiendo 2-0, estás a punto de perder la partida, verdad?
Hay una organización, planificación de las acciones, ¿verdad? Yo voy organizando a ver cómo puedo hacerlo y en función de eso planifico y ataco, ¿verdad? Hay una flexibilidad cognitiva, porque yo tenía pensado una acción determinada y cómo el compañero juega me hace cambiar a mí y ponemos todas esas funciones ejecutivas en el juego. Y hay un momento en el que le revientas el dedo. Y se lo revientas. Y ahí viene la tercera fase, que vuelve, hay un retroceso en el sistema límbico. Vuelve otra vez al sistema límbico y esto es lo que llamamos el sistema de recompensa, que va, viene y vuelve. Y se vuelve a activar todo el cerebro límbico y hay una liberación de un neurotransmisor que es maravilloso, que es probablemente el que me invada a mí. Ahí, por favor, respondan aquellos que están conectados, ¿cierto? El proceso descrito por Chema Lázaro, ya que ese es el autor, por si también lo quieren googlear, el video es espectacular, así que se los recomiendo. ¿Es un proceso de activación del aprendizaje? Ahí ustedes pueden seleccionar la alternativa y luego le dan enviar. Y eso es suficiente para conocer cuál es su apreciación de lo que acaban de ver. Ya estamos viendo ya las primeras respuestas. Muy bien. Muy bien. Vamos a dar un par de segundos más solamente para no extendernos más en esto. Y sí, tenemos entonces un porcentaje alto que nos muestra efectivamente que lo consideran verdadero, ¿ya? Consideramos verdadero entonces que esto que describe, ¿cierto? Desde la experticia que él tiene, que son las neurociencias, nos plantea que efectivamente se está activando un proceso de aprendizaje. Esto entonces, visto desde otra manera, y aquí vamos estableciendo esta figura de la convergencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que detectó él para poder desarrollar este proceso de activación del aprendizaje? Atención, interés, deseo, acción. Ustedes que están en esta área ya saben qué es, ¿verdad? ¿Qué es el proceso AIDA? ¿Esto de qué años data? ¿50? ¿60? Es un proceso de compra, ¿ya? En el fondo es como yo a través del modelo intenciono la compra, la acción básicamente, no solamente la compra, una acción en concreto. Es decir, yo estimulo ciertos elementos para que puedan ser revisados. Esto es del año 2018, lo que nos presenta Chema Lázaro, y que tiene incidencia sobre los estudios que se publicaron en el año 2015, 2016 y 2017. Pero resulta que esto pasó hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué no fue convergente en la educación? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles son los elementos que muchas veces generan la resistencia a que otras disciplinas puedan entrar en el mundo de la educación? Eso es lo que hoy día se está rompiendo, eso es lo que hoy día está permeando. Hoy día las distintas disciplinas, hoy día estamos hablando, por ejemplo, la analítica el Learning Analytics, es decir, la analítica del aprendizaje. Eso infiere entonces que digamos, el cuerpo académico va a tener que saber procesar datos. La máquina va a poder procesarlo mucho más rápido que el profesor, pero él va a tener que tomar decisiones respecto de esos datos. ¿Cuántos estudiantes, por ejemplo, en esta pregunta que acabo de hacer, participaron? Participó el 60% de toda la audiencia que está vinculada a la presentación. Eso me hace sentido de que están conectados con el material y con lo que estoy presentando. Sin embargo, si no estuviesen conectados o si no estuviesen activos en este proceso, yo tendría que buscar alguna alternativa en este momento en tiempo real para poder volver a engancharlos. Porque de lo contrario estoy perdiendo la audiencia. O sea, ya están dejando de estar activos con la presentación. Esos son elementos que promueve entonces el marketing. Desde acá, desde la estructura de las mallas curriculares, por ejemplo, son estructuradas, es decir, tienen secuencias, son lineales. Lo vamos a comparar simplemente con una estrategia de email marketing. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, verdad? Bueno, es que en estos procesos yo voy aprendiendo. Cuando yo hago una estrategia de email marketing, el proceso final ya es yo enseñarle a un consumidor que lo que yo quiero comunicar es esto. Tiene estas características, es mejor que la competencia, ¿cierto? Tiene toda esta cuestión más bien desde el mercado, pero en lo definitivo yo lo que hago es enseñarle algo a un grupo de personas en particular.
¿Y lo va a enseñar con ladrillos de texto? No, lo va a enseñar con porciones de información para que el usuario, de alguna otra manera, decida y seleccione cuáles van a ser los contenidos que quiere. Lo va a ver en un video, lo va a ver en un folleto, va a ir al lugar físico a conocerlo. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, esa ruta está planteada, ¿cierto?, a través de esta modalidad. Luego esto da pie, ¿cierto?, desde una figura más microcurricular, desde una metodología, al aprendizaje adaptativo. Es decir, en función de ciertos elementos o ciertas cosas que sucedan, va a suceder una u otra acción. Si presenta el tema y asigna actividades, puede pasar a la intervención del profesor según esta gráfica, o puede pasar de manera directa a la realización de actividad. Entonces, dependiendo de lo que suceda, el profesor va a tomar la decisión, ¿cierto?, de hacer un modelaje, es decir, explicar, o si se da cuenta que efectivamente ya los chicos saben, ¿para qué va a hacer el modelaje? Entonces pasa directamente a la realización de actividades. Estos son parámetros que se están estableciendo de una manera bastante particular en el sistema educativo. Aquellos que están investigando y que están implicándose en estos procesos están incorporando estos elementos a sus praxis. Eso es lo que yo decía en un principio. Mientras la institución logre invertir en investigar sobre su propia praxis, también va a permitir que se mantenga en un constante aprendizaje. ¿Qué pasa con esto? Ya, las trayectorias. Y aquí lo llevamos a lo macrocurricular. ¿Se acuerdan esto de lo adaptativo? Bueno, el TEC 21, en el TEC de Monterrey, por ejemplo, ellos ya tienen estas carreras modulares, que son distintas salidas. Ya no necesariamente topan en una figura lineal, sino que se van topando entre ellas y van generando entonces puntos de contacto para que efectivamente el profesional no sea solamente una línea, sino que ya comienza a mezclarse y pueda tener distintos elementos. Este es solamente un ejemplo. Hay otras carreras en otros países también, donde incluso tú puedes mezclar carreras y efectivamente derecho con recursos naturales. Y lo que vas a obtener va a ser el Green Lawyer, que le llaman, que es este profesional que está dedicado a proteger y conservar desde la figura jurídica y legal las temáticas que tienen que ver con el ambiente. Entonces, hoy día la mezcla disciplinar, las trayectorias que se están implicando, tienen que ver un poco también con esta mixtura, con ciertos elementos que vienen no propiamente tal de la educación, sino que viene de otras disciplinas. Y el marketing tiene mucho que decir al respecto. Es tanto así que finalmente el estudiante aquí muestra en el modelo educativo del TEC, ¿cierto?, que estas vueltas, o sea, estas semicircunferencias, ¿cierto?, son como un poquito esféricas, se mueven y yo voy eligiendo dónde me voy a enfocar, dónde me voy a especializar. Y eso es algo que efectivamente hace que el usuario, como comentábamos, en esta sensación de elección, tenga esa sensación también en el sistema educativo, tenga esa sensación de que está eligiendo su proceso formativo, que no está siendo impuesto por una casa de estudios, sino que efectivamente él también es un ente activo dentro del proceso. Ya para ir finalizando, la figura de contexto. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la nueva apuesta o la nueva propuesta de Uber, por ejemplo? Nuevas capacitaciones a sus choferes, mejoras en las propinas, van a comprar autos y se los van a pasar a las personas. No, van mucho más allá. Porque el contexto donde está sucediendo esto está cambiando constantemente, ¿ya? Y esto en el fondo es muy relevante. Aquí no es necesario que tengamos audio, pero sí que vean un poco la imagen, porque hoy día el mercado está cambiando. Entonces el parque automotriz es muy grande, las ciudades más importantes del mundo están demasiado congestionadas de vehículos y por lo tanto retrasan los tiempos de traslado, y la apuesta de Uber finalmente es hacia el transporte en drones. Sí, en drones. Esta es la apuesta, digamos, donde recibió una gran cantidad de inversión hace muy poco tiempo y es donde está trabajando ya en algunos lugares. Acá, esta es la muestra del vuelo automatizado de un dron que es contratado a través de la aplicación, dejo la dirección donde quiero ir y finalmente simplemente me subo al dron y el dron te lleva al destino que tú vas a necesitar. Esto está en fase de prueba, está en fase de beta, pero hacia allá está apostando Uber. ¿Qué implica esto? O sea, ¿qué sentido tiene estar hablando de esta futurología?
que va a impactar en el medio del transporte, que va a impactar en la forma en que nos vamos a relacionar, nos vamos a tener distintos cambios culturales asociados a un cambio tecnológico, pero un cambio tecnológico en el cual va a hacer un impacto en la frecuencia de viaje, en la cantidad de tiempo que yo voy a administrar a los traslados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no tengamos no tengamos relación con lo que está sucediendo en nuestro entorno, difícilmente vamos a poder hacer innovaciones. Y si difícilmente hacemos innovaciones, difícilmente vamos a poder prospectar oportunidades, tanto en el aprendizaje como en el desarrollo profesional. Ahí. Porque finalmente, una frase genial de Roger Chang es: el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender y no necesariamente cuando alguien quiere enseñar. Cuando rompamos esa lógica, vamos a poder entonces establecer que el protagonista real de los procesos formativos es el estudiante. Y no son los contenidos, no es el profesor, no es la institución. Si estos tres actores se dedicaran efectivamente a cumplir con el deseo, con las necesidades formativas de estos estudiantes, probablemente estén en un escenario distinto. Sobre todo estamos hablando de la educación superior, ya quiero hacer esa salvedad. Otra iniciativa que también plantea el cómo se vinculan y cómo se relacionan es Competencia Digital Cero, competenciadigitalcero.com, si quieren revisar más de esta temática. La misión que tienen es integrar a docentes de Iberoamérica en una comunidad práctica solidaria para reducir la brecha en el uso de tecnología digital en los espacios educativos, ¿ya? Esta es una iniciativa en la cual yo participo, soy cofundador de hecho, y la gran pregunta que siempre nos hacen, bueno, ¿y quién valida esto? ¿Hay una universidad? ¿Hay un gobierno? ¿Hay una empresa? ¿Quién valida esto? La verdad es que los que validan son los mismos usuarios. ¿Han escuchado del blockchain? La filosofía del blockchain lo que plantea es que efectivamente es descentralizar ciertos procesos. Esto es un ambiente de aprendizaje informal, pero está descentralizado de los procesos tradicionales. ¿Por qué? Porque en el fondo se valida el uno con el otro. Se validan en el uno a uno y se validan en el proceso formativo, en el apoyo que le brinda uno al otro. Y esos son elementos que comienzan a emerger también dentro del formato del sistema educativo, donde claramente la figura de poder generar comunidades, donde efectivamente la colaboración y cooperación brindan espacios nuevos de aprendizaje y de crecimiento. Es crecimiento exponencial para las instituciones, crecimiento profesional para los docentes y crecimiento en un futuro mucho más cercano a los ambientes VUCA de parte de los estudiantes, porque es la única forma de poder validar estos procesos. Existirán analfabetos, pero estos analfabetos van a ser aquellos que no sean capaces de aprender, de desaprender y de reaprender. Estas temáticas son las que yo quise plantear el día de hoy y quisiera terminar con una frase o con un eslogan, ¿verdad? ¿Qué te gustaría aprender hoy? Cuando demos ese vuelco, vamos a ser mejores marqueteros, vamos a ser mejores estudiantes, vamos a ser mejores profesores, vamos a ser mejores estudiantes y mejores comunidades. Y vamos a representar entonces un gran impacto para nuestros países que están en desarrollo y que efectivamente requieren de esto, requieren de un elemento más en comunión con respecto a los contextos que están sucediendo, bajar las barreras de entrada, bajar los paradigmas antiguos y comenzar a emerger junto con los paradigmas nuevos. Hoy día yo quiero aprender y quiero aprender con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, te damos las gracias por tu brillante ponencia. Entre las preguntas, entre las dudas que nosotros tenemos, hemos visto el mundo omnicanal, ¿no? Que antes era una teoría publicitaria, o sea, estar en todas partes. ¿Cómo crees tú que va a cambiar el enfoque de la nueva publicidad en la omnicanalidad, en que hay que hacer mensajes diferentes para diferentes públicos? Yo creo no que... sé si me escuchaste, Antonio. Sí, no sé si tú me escuchas a mí. El tema de la omnicanalidad. Sí. Perfecto. Bueno, a la audiencia les dejo ahí el espacio para que puedan ahí incorporar también con qué se comprometen el día de hoy. Creo que tiene un poco que ver con esta respuesta que voy a dar y que un poco es esta mixtura. Yo creo que hoy día los profesionales, tal como la palabra de lo omni, ¿cierto? Hoy día estamos llamados a ser omniprofesionales. No nos podemos quedar solamente con la disciplina, tenemos que hacer mezclas con otras instancias, con otras disciplinas para poder hacer
un ecosistema de aprendizaje. Los ecosistemas de aprendizaje establecen que no necesariamente tu especificidad disciplinar te va a llevar al éxito, porque efectivamente te va a transformar en una figura demasiado técnica. La publicidad, el marketing, van a ir conversando cada vez más con las necesidades que van a ir detectando desde no solo la información que nos entregan las aplicaciones, que nos entregan las máquinas, sino también con aquellos deseos emergentes. Hoy día está emergiendo, por ejemplo, un sentido de desconexión, es decir, tener una apertura, un espacio de desconexión concreto para efectivamente darle valor a mi bienestar como persona, a mi bienestar de vida. Lamentablemente en esta figura de la pandemia nos volcamos de un lugar a otro, desde una conexión más bien de ocio a una conexión full, donde mezclamos ocio, tecnología, vía de trabajo, vía doméstica, etc. Entonces, la publicidad va a tener que también saber escuchar a todos estos elementos. No sé si ahora me estás viendo. Estamos viéndote perfectamente, ya estamos viendo tu presentación un poco, que tu pantalla está... Pero sí, continúa por favor, Antonio. Sí. Bueno, el tema, por ejemplo, del marketing y la educación, desde el punto de vista de un enfoque psicológico, mientras que la educación utiliza el cognitivismo para formar gente, la psicología también ha adoptado el cognitivismo, pero para encaminar al consumidor a comprar cosas. ¿Cuáles son las partes de los puntos de encuentro en que hay entre la publicidad y el consumo? Y las nuevas tecnologías, por decir así. Ajá. Lo que pasa es que aquí hay temas culturales bien arraigados y que en el fondo de alguna otra manera al marketing se le demoniza por empujar a la gente a un efecto de compra y venta. Pero es mucho más que eso. En el fondo estamos estableciendo una figura de comunicación. Que si efectivamente yo puedo tener el mejor producto del mundo, pero si no lo logro comunicar, ¿quién se va a informar que tengo el mejor producto del mundo? Entonces también cumple un rol estratégico, comercial, pero principalmente hay un elemento de comunicación importante, que es un porcentaje que yo considero que es el más alto, porque desde ahí yo también tengo que ser, la mejor publicidad, el mejor marketing es cuando el comunicador es capaz de enseñar. Entonces esas herramientas converge la forma de enseñar con la forma de comunicar. De alguna otra manera, toda comunicación intenta ser persuasiva. Y eso es un elemento que sí o sí es una tendencia que se va a ir marcando cada vez más en esta figura. Las máquinas nos van a ayudar a tomar decisiones porque van a poder procesar los datos, pero la creatividad nunca va a ser materia digamos, de las máquinas, porque eso sí que es completamente humano. Y ahí es donde nosotros también tenemos que vincularnos con esa figura, tenemos que ser capaces también de alimentar este pensamiento lateral, esta forma de estimular la creatividad, no solamente desde una figura gráfica. Muchas veces se habla de creatividad como algo gráfico, como algo plástico. La creatividad está en todo, y todos somos capaces, solamente que hay que adiestrarla. Desde esa perspectiva, yo creo que el marketing va a tender a ser mucho más cercano a las personas y por lo tanto va a lograr entender mejor la necesidad de las personas, y poco a poco probablemente se vaya entendiendo que en el fondo la acción de comunicar es parte de lo que hacemos diariamente. Hoy día muchas personas utilizan las redes sociales, por ejemplo, generando una huella digital positiva o negativa, porque lo hacen de manera inconsciente. En cambio, cuando lo hacen de manera consciente, efectivamente van generando ya no huella digital, sino van generando marca digital. Y eso los va a ir posicionando en sus distintas disciplinas, en sus distintas áreas de desarrollo. El marketing va a ir sucediendo un poco lo mismo, va a ir tomando más esa figura consciente de lo social, va a ser también consciente del impacto que tiene en cierta parte de la población, y eso se va a tener que asumir con responsabilidad. Y creo que esos son caminos que se vienen muy fuertemente, pensando también en cómo la sociedad hoy está. La sociedad hoy día no está de acuerdo con un montón de cosas, y por lo tanto el marketing y la publicidad van a tener que también asociarse a una figura de no solamente compra y venta, sino también llevar a cabo otras acciones que van a ir en beneficio de las personas en general. Bueno, brillante tu ponencia, Antonio, te agradecemos. Y para darte las gracias, a nombre de nuestra Facultad de Ciencias de Gestión, ¿quién más importante que nuestra decana, la doctora Marianela Díaz Bracamonte? Adelante, doctora. Muchas gracias, Antonio. Excelente tu
tu ponencia. Todos nos hemos quedado atrapados con lo que viene en el futuro y sobre lo que debemos hacer, ¿no? Que nuestro proceso creativo no va a ser sustituido por las máquinas, ni nos van a reemplazar tan fácilmente. Todos los chicos, veo los comentarios, están súper encantados. Muchas gracias por compartir todo tu conocimiento y en cualquier momento estamos también a tu disposición y en cualquier momento volvamos a vernos ya presencialmente. Muchísimas gracias por la invitación. Disculpa, Antonio, algo más que decir. Si te gustó esta ponencia, si te ha gustado mucho, por favor, compártela en tus redes, invita a otras personas para que la puedan ver porque está disponible en Facebook Live. A todos los alumnos les digo, pueden volver a disfrutar de esta ponencia importante que abre un poco la mente hacia los nuevos escenarios que vamos a enfrentar. Adelante, Antonio. Disculpa la interrupción. No, al contrario, yo pero algo pasó con mi cámara. Ustedes, ahí lo tienen en Facebook, lo tienen en Twitter, lo tienen ustedes en LinkedIn y en Chamos. Ahí. No, definitivamente algo le pasó a mi cámara. En suma de todo, sí, tu cámara, no te vemos a ti, pero vemos tu fondo. Bueno, algo de mí se ve. Sí, tuve un problema con la cámara, que ahí se me desconectó. Y ya ahí tendría que reiniciar el equipo para que reconociera nuevamente la cámara. Pero solamente agradecer. Ha sido un espacio muy, muy interesante. Yo agradezco la invitación de la decana, tuya, Carlos, y también del profesor Carlos, que también me contactó, Carlos Moscoso, para poder estar acá presente con ustedes. Ya había tenido una oportunidad de estar en un curso con ustedes y ahora en este espacio, en este congreso, que les deseo el éxito mayor del mundo para que en el fondo también sus estudiantes tengan un futuro esplendoroso. Les agradezco nuevamente este espacio y quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias.